Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vamos a ver, hermanos, si alcanzamos a cubrir los... ¿Cuántos versículos son? ¿4 o 3 ahorita? ¿3? Vamos a ver si podemos cubrirlos. Si no, ya se los dejamos a mi hermano que va a predicar la semana que entra para que él los concluya. Muy bien, ¿ya estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Ok. Entendiendo, hermanos, que la semana pasada hablábamos de que ya hemos huido del mundo en la colocación de la salvación, como reiteraba nuestro hermano Josué hace rato, pero también nuestra responsabilidad de irnos apartando. Eso hablábamos la semana pasada. Hermanos, ahora quiero darles un resumen del contexto. No me voy a volver a predicar los demás versículos. Pero, hermanos, vamos a seguir la línea de pensamiento que el apóstol Pedro está llevando aquí. ¿Sí, hermanos? Miren, él empieza su salutación y habla a aquellos que han recibido una fe grandiosa. ¿Usted ha recibido una fe igual que la de ellos? Sí. No, nomás 1, 2, ahí. ¿Usted ha recibido una fe igual que la de Pedro? Sí. Hombre, hermanos, a veces, bueno. Entonces, usted lo ha recibido. Sí, usted la ha recibido esa fe. En el versículo 2, hermanos, él nos habla de una permanencia, pero de un crecimiento en la vida cristiana, que se obtiene por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya definíamos esa palabra. En el versículo 3, él nos habla que Dios nos ha dado todo, tanto para la vida como para la piedad, ¿verdad? Por su divino poder, y nos ha dado esas grandísimas promesas, y luego dice, mediante él. A ver, no los vi muy convencidos. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, hermanos. Y luego dice, habiendo huido tiempo pasado de la pudredumbre del mundo, ¿verdad? A causa de las concupiscencias. Hermanos, el apóstol Pedro les está ayudando o les está indicando a sus oyentes y a nosotros que nos pongamos muy listos en lo que es el conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, en beneficio de todo esto que hemos hablado, esto que acabo de nombrar, hermanos, yo le he puesto a mi predicación, es hora de invertir. Es hora de invertir. ¿Sí? Es hora de invertir. Cuando nosotros hablamos de inversión, estamos hablando de un negocio, ¿verdad? Siempre estamos hablando y lo asociamos a pues, ¿qué dicen los economistas? A inyectarle dinero a no sé qué. Yo no sé tanto de ese tema. Aquí hay varios conocedores de ese punto. Hermanos, en los siguientes versículos, Pedro nos invita ahora a una responsabilidad que a nosotros nos toca. Ahora, del versículo 1 al 5, hasta el 4, perdón, él nos ha dado todo. Él nos ha dicho, Pedro está diciendo, ustedes han recibido todo, para vivir una vida que agrade a Dios, tanto en su vida normal como en la adoración. ¿Verdad que sí? Por medio del Espíritu Santo, a través del conocimiento de Cristo, o viceversa también. ¿Sí, hermanos? Dios nos lo ha dado todo. Hasta ahí él dice, Dios les ha dado todo, ¿verdad? Pero en el versículo 5, él cambia su idea. Sigue la misma idea, pero cambia el propósito. Ahora, usted ha recibido todo de Dios, pero ahora le toca a usted hacer algo. Ahora le toca a usted hacer algo.
Vamos a darle lectura, hermanos, del versículo 5 al versículo 8. Dice 2 de Pedro 1, 5 al 8, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, pedimos tu dirección en esta mañana o ya tarde, esta mediodía, mi Dios. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que tú uses a un servidor para plasmar las verdades o la verdad que está dentro de estos pasajes que acabamos de leer. Te pedimos, mi Señor, que obres y que cada uno de nosotros podamos entender y también podamos aplicar cada una de estas cosas que hemos leído. Te pedimos, mi Dios, que tú nos des dirección y que hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, es tiempo de invertir. Pedro en el versículo 5 dice, vosotros también, ahora ustedes también, por esto mismo también, dicen algo otras versiones. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿sí? El apóstol Pedro sigue su idea, pero él dice, él conecta lo de atrás con lo que va a hablar en el versículo 5. ¿Sí? Vamos a ver, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, ¿sí? Ahí dice, por esto mismo, añadid. Mire, vamos a empezar en el versículo 5 para ver qué es lo que quiere decir Pedro. En la versión Pueblo de Dios dice, por esta misma razón, los versículos anteriores, dice, pongan todo empeño posible en unir a la fe, la virtud, a la virtud del conocimiento, ¿sí? Y así como va consecutivo. Entonces, la idea que Pedro tiene es que, como yo les decía hace rato, ahora él dice, por esto mismo, ahora a ustedes les toca hacer. Pero vamos a ver, por ejemplo, la palabra añadid, hermanos, ¿ya la vieron ahí en el versículo 5? ¿Sí? ¿Ya vieron la palabra añadid? ¿Sí? Ok. Esa palabra añadid, sí dice, significa traer adentro, poner al lado, meter simultáneamente, añadiendo de nuestra parte. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Sí? Y la palabra diligencia, hermanos, significa rapidez, velocidad, prontamente o apresuradamente. ¿Sí? A ver, yo creo que muchos están perdidos por la palabra añadid, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Ok, entonces, la palabra diligencia es rápido. Y vamos a ver qué significa también la palabra yo tengo aquí una equivocación, perdón, hermano, ¿sí? Yo soy el que estoy desubicado, ¿sí? Sí, permíteme, porque es un error de dedos. La palabra poniendo, hermanos, significa traer adentro. Sí, vamos a recapitular, olvídese de lo que dije atrás. Sí, entonces,
Bórrenlo, ahorita en la grabadora lo borramos. Sí, tengo un error de dedos aquí, por eso mi mente estaba chocando y pensé que ustedes estaban confundidos. Pero vamos otra vez a recapitular rápido, rapidísimo, con diligencia, hermanos. La palabra poniendo significa traer adentro, poner al lado y meter simultáneamente o añadiendo de nuestra parte. La palabra diligencia significa rapidez, velocidad, prontamente o apresuradamente. Y la palabra añadid, ahora sí está esa palabra añadid, significa suplir completamente. Así, suplir completamente. Pero el uso que se le daba a esta palabra, hermanos, es muy interesante, y es esa palabra el énfasis en todo lo que viene más adelante. Esa palabra añadir se usaba para aquellas personas, mucho antes hacían esas obras de teatro con unos coros grandísimos. ¿Quién ha visto películas de esas? O como allá mi hermana Belén, o como en los coros allá en Estados Unidos, no, Josué, son unos corotes así grandotes, pero en las obras de teatro hacían unos coros grandotes. Pero había personas que se dedicaban a invertir todas las necesidades de ese coro. ¿Sí? Esas personas ponían de todos sus recursos para sostener a todos los del coro. Vestuario, instrumento, todo lo que se ocupara, Adrián. Ahí ellos decían, si trae la notita, oiga, me falta un guarache, vaya y compre otro guarache. Ahí estaba, ellos tenían el dinero dispuestos para darlo. Esa palabra añadir significa invertir, hermanos. Invertir. Y ahora nosotros nos toca invertir en nuestra vida espiritual, no en nuestra salvación, hermanos. Sí, no en nuestra salvación, porque la salvación esa ya la ha dado Dios gratuitamente y sin ninguna obra. Pero en nuestro caminar necesitamos ir invirtiendo en nuestra propia vida cristiana. Sí, pero nosotros tenemos, hermanos, que invertir de una manera diligente, con rapidez, ¿sí? Con rapidez. Y hermanos, son estas características que el apóstol Pedro empieza a describir. ¿Qué debemos nosotros de invertir? ¿Qué es lo que nos toca ahora a nosotros hacer? Dice en el versículo 5, después de añadir a vuestra fe. Ahí está hablando de la salvación. ¿Sí? Ahí no dice añada fe, dice ahí a vuestra fe, a su vida cristiana, a su salvación, a su vida cristiana, más bien, no la salvación, para no confundirnos. A su vida cristiana, a su práctica, a su diario vivir. Usted debe de añadir, o en la palabra como la describimos, usted debe de invertir de una manera rápida, así, ir acumulando. ¿Por qué? Hermanos, luego dice, añadir a esta salvación, a esta vida cristiana, virtud, conocimiento, dominio propio. Parece ser, hermanos, que el apóstol Pedro, parece ser que se entiende que una es consecuencia de la otra, ¿verdad que sí? Parece ser que dice, ya añadiste virtud, ahora añade conocimiento. Y ahora añade conocimiento, no. Es en lo que tenemos que invertir. Simultáneamente tenemos que estar invirtiendo estas cosas en nuestras vidas. Porque, hermanos, si no acabamos de invertir en nuestra vida lo que es la virtud, ¿hasta cuándo va a invertir en el conocimiento? Y si no llega ni al conocimiento, ¿cuándo va a invertir en el dominio propio? Si fueran la consecuencia una
de la otra. No es el sentido, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra añadir significa meter simultáneamente. Nosotros en nuestra vida tenemos que invertir tiempo, tenemos que invertir recursos en nosotros, en nuestra vida cristiana, ¿sí? Y estos recursos, hermanos, empieza con la virtud. Esto es lo que nosotros tenemos que ir acumulando. Lo que tenemos que ir invirtiendo, lo primero que tenemos que invertir, hermanos, o en una de las cosas que tenemos que invertir es en la virtud. ¿Qué significa la virtud, hermanos? Esta palabra virtud significa excelencia moral determinada. Excelencia moral determinada. Sigo describiendo. Es la cualidad más destacada de alguien o el apropiado o excelente cumplimiento de una tarea o de un deber. ¿Sí? ¿Sí le entendieron? Si no, se les repito. Ahí va. La virtud significa excelencia moral. ¿Sí? La mejor cualidad destacada de alguien o el excelente cumplimiento de una tarea o deber. Pero tiene otro sentido esta palabra. Gracias. Tiene otro sentido esta palabra y también es valentía, hermanos. Valentía. En otras palabras, esta palabra en la que nosotros tenemos que invertir en nuestra vida cristiana es vivir una excelencia moral. Una moralidad con excelencia. ¿Qué me está queriendo decir usted? Cuando nosotros hablamos de moral, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Tiene que ver con comportamiento, Jesús? ¿Tiene que ver con pensamientos? ¿Tiene que ver con acciones, hermanos? ¿Sí? Y el significado de esta palabra virtud dice que es la excelencia de un trabajo, ¿verdad?, que se realiza. Usted tiene un trabajo espiritual. ¿Cuál es? ¿Cuál es su trabajo espiritual? La santidad, hermanos. La semana pasada yo dije la santificación. En la santificación usted le ayuda a Dios, ¿sí o no? Y al mismo tiempo la gracia te empuja. Vamos, deja ese pecado, deja esa vida, deja esa doble moral. Lo que nos está invitando Pedro es a que dejemos la doble moral, hermanos. A que nos apeguemos a la moral de Dios, a que invirtamos en nuestras vidas a aplicar esas verdades de santificación en nuestras vidas, a reflejar esa verdad a las personas. ¿Sí? Que tiene que ver desde una mentira. ¡Ay, hay mentiras piadosas! ¿Usted cree? Ya había dicho, no, ¿verdad? Hasta el comportamiento, hermanos. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que llevemos al mundo. Uno es el Evangelio. ¿Qué más? No es estudio, hermanos, para que no me respondan, ¿sí? ¿Qué más debemos de estar mostrando esa excelencia, ese trabajo? Hermanos, debemos de vivir una vida santa que nos demanda también valentía. El vivir una vida santa en el mundo no es fácil. ¿O quién puede levantar la mano y decir, eso es bien fácil? ¿Quién la levanta? Dígame.
Pues si hay alguien que la levante, pásenos el tip, ¿verdad? Sí, porque la verdad es una lucha continua, ¿sí? Como desde el dicho del que no tranza no avanza. La integridad, hermanos, ¿sí? El decir, oye, mira, aquí hay un atajo, mira, con este atajo, no. Ah, sí, es un atajo, mira, sí, ¿verdad? Te doy tanto, ¿verdad? Decíamos el viernes, te doy tanto, mira. ¿Usted cree que esa es una excelencia moral? No, ¿verdad que no? Mira, pues le mentí nomás para que no se sintiera mal. No es así. Hermanos, tenemos que reflejar nuestra santificación, hermanos. Sí tenemos errores, pero necesitamos ir invirtiendo en esta excelencia moral ante la sociedad. ¿Sí es esfuerzo? Sí, hermano. Por eso Pedro dice, usted debe de invertir. Debe de invertir ante la sociedad, ¿sí? Mostrar lo que es usted. ¿Verdad que sí? ¿Qué es usted cuando sale de aquí o cuando nadie lo ve? ¿Qué es usted? Usted respóndaselo. ¿Se describe como una excelencia moral? Y si no, a invertirle, hermanos. Sí, así como le invierten dinero a los negocios, inviértale a su vida espiritual. Sí, inviértale a su vida espiritual, a su vida moral. ¿Por qué muchos no tenemos la autoridad moral para hablar de ciertos temas, hermanos? ¿Por qué? Porque no lo vivimos. Porque, sí está en la Biblia, pero ¿sabe qué? Este es difícil. Bueno, inviértale a eso difícil, inviértale el esfuerzo, sus fuerzas. Inviértale, ¿sí? Así como si le ofrecieran el negocio del año, ¿sí? ¿Quiénes que han recibido un negociazo no dicen, sí, órale, sí o no? ¿A quién le ha tocado? Invierte, mira. Sí, voy a invertir. ¿Por qué? Porque sabe que va a traer ganancia. ¿Verdad que sí? Así en su excelencia moral, usted va a traer una ganancia. No es de dinero, hermanos. Sí, no es de dinero. Sí. Debe usted de estar invirtiendo en su vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus pensamientos? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo ahí en el mundo? ¿Con tu familia? ¿Con aquellos que te ven allá afuera? ¿Cuánto? Pues ni modo, ¿verdad? Se me cayeron 10 donas, oiga, como que está más chiquita, son menos, se ve más vacía la charola. No, son las mismas, oiga. Mire, no más que... Y la persona... Bueno, vamos a contarlas. 2, 4, 6... Y mire, aquí voy a un punto. No son, ¿verdad? Se me cayeron, oiga, no, que sabe que... Ok, ya perdí autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Para decir, yo soy honesto. Yo soy una persona íntegra. Moralmente puedo hablarle de honestidad. ¿Eres tú así en tu vida? O, mira... Al cabo nadie se va a dar cuenta. Mira, Juanito, nadie se va a dar cuenta. No, sí se va a dar, pero Dios sí se va a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tienes que invertir? ¿En qué estás en tu vida? En tu santificación, en la moralidad que Dios nos pide. ¿Estás fallando en algún punto? Es hora de invertirle
a tu testimonio personal. Es hora de invertirle a tu testimonio. ¿Sí? Mira, hermano, no nos vayamos al mundo. Tu familia. Tu familia. Tu familia. ¿Verdad? Tu familia. Si ellos no ven lo que predicas, ¿sí? Si ellos no ven lo que tú predicas, es muy difícil que te escuchen. ¿Sí? Porque cuando es el evangelio, así tú seas el diablo, si Dios lo quiere salvar, lo salva. Pero es muy difícil que una persona, cuando no ve la verdad en ti, te va a escuchar. ¿Sí o no? Ahora los veo muy calmados, hermanos. Qué bueno, porque no están los niños, ¿verdad? Qué bueno. Hermanos, se necesita valentía. Jóvenes, se necesita valentía. Es el otro sentido de la palabra. Recuerdo a los mártires, ¿verdad? Y ellos decían, no, yo muero por Cristo. Hay una historia, se las voy a parafrasear, no se las voy a decir todas, de un siervo de Dios, a lo mejor algunos han escuchado, que le hicieron firmar su carta de renuncia al Señor, ¿verdad? Pero él recapacitó y dijo, no acepto lo que firmé, quémenme. Pues prendieron la hoguera y lo primero que aventó es la mano con la que escribió que renunciaba a su fe. Alguien ya, a lo mejor ya lo conoce, ¿verdad? Y él decía, para que aprenda. Sí, estoy parafraseando la historia, no estoy al 100. Para que aprenda a no a renunciar al Señor. Y lo quemaron, hermanos, desamarrado al hombre, pero por su fe. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Muchos no estamos dispuestos a pagar el precio porque no nos conviene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que no tranza no avanza, es que la honestidad se burlan de mí, es que el renunciar a eso me ridiculizan, es que se burlan de mí. Bueno, ¿qué quieres invertir? ¿Quieres invertir en tu prestigio o quieres invertir en el reino, hermano? Ahí te lo dejo a ti. Hermano, la segunda cosa que dice Pedro en lo que tenemos que estar invirtiendo en nuestra vida, después de la virtud, es el conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta palabra conocimiento no es epignosis, hermanos. Es la palabra gnosis. ¿Sí? Que sí se traduce conocimiento, pero fíjese, ahí le va cómo lo traducen. Fíjese, esta palabra significa penetración intelectual o entendimiento. Esta da a entender cuando uno comprende la verdad y la pone en práctica. Sigo leyendo. En términos bíblicos es igual a la iluminación. ¿Sí? También le permite a una persona decidir rectamente y actuar honorablemente y eficazmente en las circunstancias de la vida. ¿Sí se la grabó? ¿O le damos un resumen? En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Pedro aquí, o en esta, es que este conocimiento no nada más es un conocimiento intelectual, más bien, que demanda una práctica, que demanda el hecho. Sí, quiere decir, como decía en términos bíblicos, la iluminación de Dios, no revelación, la iluminación de Dios es que usted agarra la Biblia, usted empieza a leer un pasaje y entiende lo que Dios quiere que hagas en ese pasaje y tú lo pongas en práctica. Eso es lo que significa. Pedro nos está diciendo: busca el conocimiento del entendimiento para que tú pongas en práctica.
Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido? Bueno, ya me estoy adelantando a la aplicación, pero hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos entendido las verdades bíblicas y no ponemos ni papa en acción? Oh, pues es que sí entiendo. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Quieres que venga un rayito aquí y te diga, hazlo? ¿Eso quieres? Nosotros, al comprender las verdades bíblicas, hermanos, estamos, de verdad, hermanos, estamos, y lo estoy repitiendo, estamos comprometidos a poner en práctica. ¿Sí o no? Imagínense un arquitecto entendiendo mucho conocimiento y que le digan, oye arquitecto, ¿y cómo le hacemos aquí? No, pues no sé, déjele hablo al maestro. No, es que así hay bien muchos, hermanos, ¿sí? ¿Sí o no? O Juan, tú que eres contador, oiga contador, ayúdeme. Ay, hijo, ¿sabe qué? Pues es que así sin la computadora no puedo. ¿Qué pasó ahí, Juan? Se acostumbra a la computadora, ya lo hace todo, ¿verdad? ¿Y usted qué va a hacer? Pues mover la computadora. Pero si no tiene computadora, ¿qué va a hacer? Entonces, hermanos, en las verdades bíblicas tenemos que poner en práctica. Hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos mandamientos de Dios habrá en la Escritura? De Génesis a Apocalipsis. Dígame a alguien, dígamelo, sí, dígamelo. Esto sí, respóndamelo. ¿Cuántos imperativos hay en la Escritura? ¿Cuántos imperativos hay? ¿Cuántas órdenes hay? Dígame. No robarás, ¿eso es una orden? Ay, por debajo del agua, ¿cómo ves? ¿No? ¿Qué otro imperativo? Mire, este bien cómodo. Este bien sencillo. Este está bueno. En Filipenses 4, ¿verdad? Filipenses habla de que no nos atribulemos y no nos perturbemos, sino que sean escuchadas nuestras oraciones y ruegos en acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿verdad? Guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hacemos caso de eso? Ese es un imperativo. Cuando usted lo entiende y no lo pone en práctica, hermanos, necesitamos invertir en el conocimiento. No solamente intelectual, sino para poner en práctica. Hablando del arquitecto, él se quema las pestañas para poner en práctica lo que sabe y tener una ganancia, ¿verdad que sí? Así es el conocimiento bíblico, hermanos. Tú invierte en el conocimiento, pero al mismo tiempo esa inversión es poner en práctica. No vale el puro conocimiento nada más, no vale. Eso es mero conocimiento intelectual. ¿Sí? Pero cuando tú pones en práctica, aplicas esta palabra que Pedro dice aquí. Efesios 5:17, hermanos. Vamos a Efesios 5:17. Hay unas hojitas atrás. Efesios 5:17. Fíjense bien. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Número uno, hermanos, tienes que invertir en cuál es la voluntad de Dios, y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere dedicación. ¿Sí? Eso no viene por arte de magia. Eso requiere invertir tiempo, dedicación y esfuerzo. ¿Sí? En conocer la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios, ahora tienes que invertir en la práctica. ¿Sí? Tienes que invertir en hacerlo. ¿Cuántas personas nos dicen, cuando vamos y platicamos con algunos, cuántas personas nos dicen, es que sí entiendo lo que dice la Biblia? Bueno, y voy a especificar, aquellos que se dicen cristianos, sí, es que sí entiendo. Y yo le digo, ¿y luego? ¿Qué está pasando? Pues entiendes, pero a la luz de lo que Pedro dice, no hay nada. Invierte en el conocimiento, hermanos. No solo es leer libros por leer, sino libros para tomar consejos, para aprender. ¿Sí? Pero qué más que nada, que busques la voluntad de Dios y la pongas en práctica. La voluntad de Dios no está allá en el cerro, hermanos. No está allá en no sé dónde. La voluntad de Dios, hermanos, tampoco está en la película de Peter Pan, como dijo un varón por ahí que escuché. Un pseudo predicador dice, yo entendí la voluntad de Dios en la película de Peter Pan. Y yo dije, vámonos, ya se convirtió Peter Pan. Ya se convirtió Peter Pan. Yo estaba vacilando, hermanos, pero yo dije, qué tonto ese hombre. La voluntad de Dios está en la Escritura. ¿Sí? Hermanos, tenemos que invertir tiempo en esto y en ponerla en práctica. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a nada más conocer o vas a poner en práctica? Miren, la última que le hablo en este punto. Hoy se levantan muchos predicadores buenos. Sí, muchos buenos, muy buenos. ¿Sí? Muchos buenos. Y le empiezan a citar a fulano de tal, y le empiezan a citar a mangano, a perengano, a tano, y tú dices, qué conocimiento de esos hombres. ¡Wow! Y yo me pregunto, ¿qué tanto de todo eso ponen en práctica? Yo no los conozco, pero me pregunto, ¿cuánto de eso ponen en práctica? ¿Cómo ves, Fer? ¿Cuánto crees que pongan en práctica esos hombres? Esperemos que pongan lo que dicen, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante. Regresamos a Pedro, hermanos, porque el tiempo es corto. Dice, y luego al conocimiento, hermanos, después del conocimiento, tenemos que invertir dominio propio. Sí, hermanos, dominio propio. Esta palabra, dominio propio, significa continencia, templanza, uno que retiene dentro, habilidad de tener las riendas de uno mismo. En otras palabras, las pasiones se mantienen bajo control y bajo tu servicio. ¿Sí? Dominio propio, en otras palabras, así es, controla tus apetitos de pecado, hermanos, de deseo, que sean pecaminosos. Controla tus apetitos, ¿sí? Los tienes que tener tú controlados. Lo contrario a eso es el desenfreno, hermanos. Donde no hay dominio propio, tú no puedes controlar tu cuerpo. Y hermanos, ahí me dio Dios un gancho al hígado bien bonito.
en la comida, en el pan, en el café. Hay cosas que dañan mi cuerpo, ¿verdad? Y parece que queremos destruirnos, Alex. Pero es que se me antojó. Y le digo a mi esposa, se me antojó, mira, una semita de esas de piloncillo, así muy bonita. Pues sí, se te antojó. Pero date cuenta que ya te está haciendo mal. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos sometida nuestra carne? ¿Cuántos de nosotros tenemos sometidos nuestros apetitos pecaminosos? Va desde la fornicación, la mentira, el adulterio, los desórdenes. ¿Qué más, hermanos? El enojo, las iras, la contienda, lo que hablamos la semana, los celos, todo lo que hablamos la semana pasada, ¿los tienes sometidos? ¿Bajo tu control? En donde dices, sí quiero esa semita, pero no me la voy a comer. Me la voy a comer en un mes. ¿Puedes? Esa coquita que está bien frillita. Esto es un ejemplo, hermanos. ¿Sí? En tu vida cristiana, hablando de pecado, ¿lo tienes sometido? ¿Qué quiere surgir? Le dices, cálmese, estése quieto. Inviértele, hermano. Inviértele para someter tu carne, hermanos. Pero ¿cómo le hago, hermano? ¿Sí sabe cómo? ¿No sabe cómo? ¿Cómo ve? ¿Cómo le haremos para someter eso? ¿Cómo es que debemos de tener? Hermanos, es por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo siempre le va a ayudar. Siempre. El día en que usted decida hacerlo, el Espíritu Santo le va a decir, ándele pues, hágalo. ¿Sí? Dominio, ¿por qué? Dominio propio, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Usted debe de invertirle para tener dominio propio. ¿Cómo es? Hermanos, busque la presencia de Dios, busque la voluntad de Dios y más que nada es obediencia, hermanos. Esa es la clave, obediencia. Es esa palabrita, esa es la solución, hermano Gerardo. Obediencia. Vamos a 1 Corintios rápido, 9:25. 1 Corintios 9:25. Fíjese bien lo que dice Pablo, rápido. Voy a leer desde el 24. Hace una pregunta Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea
el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y estos no son flagelaciones como algunos grupos dicen, y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. ¿Con qué estás luchando, hermano? Inviértele a tu dominio propio. Empieza a someter tu carne a tu dominio y al dominio de Dios, hermano. ¿Qué pecado es con el que luchas, hermano? Somételo. No vaya a ser como el predicador ese que llevó un puerco a un culto y le dijo a sus congregantes: apunten el pecado con el que luchan. Y se lo clavaban al cerdito, hermanos. Pobre cerdito. Y luego dicen que lo aventó por la ventana. Dice: ¡ay, ya sus luchas fueron muertas! No, no es así, hermanos. Eso es brujería. Sí, eso es brujería. Sí, no, eso es brujería, hermanos. Pobre puerquito, ¿verdad? Y luego lo dicen que lo aventó por la ventana. Pobrecito, ¿no? No, hermanos, así no con medios. Es usted, hermano, el que tiene que cooperar en ese asunto, hermanos. Siempre volvemos a lo mismo. Ahora en día no quieren ver al hombre como culpable, sino que el culpable es lo de afuera. Y no, es lo de adentro, hermanos. ¿Sí? Muy bien, seguimos adelante, hermanos. ¿Se entiende? Qué bueno. Si no, se lo dejamos a mi hermano que predica la que va a predicar la semana que entra. ¿Sí? Muy bien, al dominio propio, paciencia. Hermanos, esta paciencia significa resistencia. Resistencia. Solamente resistencia. ¿Sí? Y Crisóstomo, ahí sí voy a citar a este hombre, le llama la reina de las virtudes. ¿Sí? Esta traducción de paciencia va más allá. También tiene una connotación de coraje, de firmeza. ¿Sí? Consiste en aceptar con coraje lo que la vida nos ofrece, hermanos. En otras palabras, es una firmeza cuando tú enfrentas malas situaciones o no te sonríe bien la vida. Es una firmeza que ante las situaciones malas tú te mantienes firme, tú te mantienes ahí, hacia adelante. ¿Cuántos entramos en la prueba, entramos en la tribulación, entramos en los problemas y los misioneros se regresan, Dorian? Se regresan. Muchos no es por falta de dinero, es por no tener esa firmeza al llamado de Dios. Sí, hermanos. Muchos dejan el cristianismo por no tener esa firmeza. ¿Saben por qué? Porque no había nada en ellos. Nosotros debemos de aprender a enfrentarlas con esa firmeza. Hermanos, se oye muy fácil decirlo desde aquí. Pero todo eso hemos enfrentado varias situaciones en donde tenemos que poner en práctica esa firmeza de no movernos, de enfrentarlo. Es como estar en medio de una tormenta de nieve y decir: vamos hacia adelante, no importa, tengo que llegar hacia allá. Tengo que llegar hasta allá. Y ahí vas con la firmeza y llegas a ese punto. Esa es la paciencia, hermanos, como se traduce aquí. Pedro está diciendo: soporta, hermanos, soporta todo lo que puedas vivir, lo malo que puedas vivir, las adversidades, sopórtalas.
no está solo, Dios está con nosotros, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo crees? Te quiero escuchar eso en 10 años más. Espero que así sea, hermano. Y no, me estoy yendo muy allá. En 2 años. Firmeza, hermanos. ¿Sí? Y se nos acaba esa firmeza. Romanos, bueno, no lo busque, en Romanos 5:34 y en Apocalipsis 14:12, ahí habla también de esa paciencia de los santos, la paciencia de los santos, la firmeza de lo que van a enfrentar los cristianos en las situaciones que van a enfrentar. ¿Sí, hermanos? Y hermanos, después de esa paciencia, dice que de esa paciencia, piedad. Y esta palabra piedad, hermanos, ¿sabe qué significa? Esta palabra describe a una persona que adora a Dios correctamente y que le da a Dios como es debido. Es una persona que adora a Dios correctamente y como es debido. Nuestro corazón tiene que estar entregado totalmente a Dios. Y para adorar a Dios, hermanos, hay muchas cosas. Lo veíamos en las disciplinas espirituales. Hay muchas cosas, como la oración, ¿verdad? Como nuestro testimonio allá afuera, como la entrega que nosotros demostramos a Dios, el no dejar de congregarnos. ¿Sí? ¿Escucha? El no dejar de congregarnos, el alabar a Dios, pero mire, hablábamos el miércoles, pero alabe a Dios de verdadmente como aquello que usted quiere alabar, quiere adorar, quiere servir, aquello de lo cual está enamorado. ¿Usted alguna vez fue a un concierto del mundo? ¿Sí? A ver a varios artistas. ¿Cómo se desvivía por estar ahí? Hasta levantaba las manos, me imagino. ¿Sí o no? Hasta... Vienen a la iglesia y están. Y acá mi hermano Josué o Manuel o Carlos, ay hermanos, y acá. ¿Cuál es su servicio a Dios, hermanos? ¿Está de todo corazón en su vida? ¿O qué, hermanos? Hermanos, en 2 de Pedro 3:11, ahí en el 3:11, fíjese bien lo que es. Vamos a hablar un poquito. Puesto que todas las cosas han de deshacerse, han de ser deshechas, fíjese bien. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, esta adoración, esta religión, este servicio a Dios va más allá de actos, es del corazón, hermanos. Es de nuestro corazón. ¿Sí? Porque actos yo los puedo fingir. ¿Sí? Yo puedo fingir. Dios le bendiga. Hola hermano. Sí. No, bendecido. Eres un varón. Mujer. No. Yo puedo fingir. Sí, hermanos. Pero dice en Timoteo
que muchos tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Bueno, si le quiere leer es en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Y hermanos, quisiera leer todo ese pasaje, pero se hace que el tiempo ya se me acabó. Es de nuestro corazón un servicio honesto a Dios. Eso es, hermanos. Bueno, todavía me quedan más. Regresamos a Pedro, hermanos, rápidamente. Y luego de esa piedad, dice afecto fraternal, hermanos. ¿Sí? Afecto fraternal. En los tiempos de Pedro, hermanos, ¿sí?, se daba de que el tener amistad con otros entorpecía tu relación con Dios o tu adoración. Qué chistoso, ¿verdad? Me suena a los que dicen, pues es que yo nomás llego, me pongo así y saludo y me voy. A eso me suena, hermanos. Sí. Definitivamente a eso me suena. Y de esos he visto, no 10, Jaime. ¿Cuántos crees? ¡Montones! El afecto fraternal, hermanos, es ese amor entre nosotros, hermanos. Sí, es ese amor que debemos demostrarnos unos a otros. ¿Cómo ven? Es ese amor de amistad, hermanos, de amistad entre nosotros. Primera de Tesalonicenses, ahí rápido, unas hojitas atrás. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 9. Okay. Versículo 9. Fíjense bien lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, no tienen necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, hermanos. ¿Sí? En Primera de Pedro 1:22, ahí unos ojos ahí. Primera de Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, este amor fraternal significa tener relación con nuestros hermanos. Aún al que no te caiga bien, hermano Raúl, al que no le caiga bien. ¿Sí? Ese es el amor fraternal. Es que ese hermano es raro, ¿verdad? Siempre decimos, ese es raro. ¿Y? Todos somos raros, ¿no? A lo mejor yo soy raro para otro y para mí es otro raro. Y hay iglesias que prohíben que los hermanos tengan comunión unos con otros. Eso afecta a este principio del amor fraternal. Nosotros como Iglesia Bíblica Zacatecas estamos comprometidos con ese amor fraternal.
de conocerlos, de intimar. A lo mejor no con todos, hermanos, porque no tenemos tiempo. Pero eso es lo que queremos, hermanos. Jesús, fomentar esas relaciones. Y si a alguien no he visitado, discúlpeme, hermanos, ¿verdad? Ya lo visitaré, hermano Pedro, ya lo visitaré. Porque me gusta, hermano, me gusta eso. ¿O no, Jaime? Y usted, no nada más es el trabajo mío, es de todos ustedes, hermanos, tener esa comunión unos con otros. Y a veces nos abandonamos. Es que no tengo empatía con esa persona. Está bien, no tienes empatía, está bien, pero eso no te impide acercarte a él, acercarte a esa persona. No te impide. ¿O sí? No, hermanos, tenemos que. Y luego ya el pretexto, pues esto lo he escuchado mucho, el que decía yo nada más llego y me tapo los... No, y luego ¿cómo te vas a importar por tu hermano? ¿Cómo vas a ver su necesidad? ¿Cómo vas a poder apoyar? No, hermanos, tenemos que seguir acentuando eso. Hermanos, otra de las cosas en el amor fraternal. ¿Cuántas de las visitas que vienen ha saludado? ¿Cuántos? A veces los veo olvidados a las visitas, hermanos. También muéstrales el amor fraternal a ellos. A lo mejor ellos no te lo van a mostrar, pero tú muéstraselos. Tendemos a hacer a una iglesia desexclusiva en vez de inclusiva. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Mostrar ese amor fraternal a las personas, a nuestros hermanos, y también, hermanos, podemos mostrárselo a otras personas. Regresamos a Pedro, hermanos. ¿Ya cuántos llevamos? Dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Y luego del afecto fraternal, Pedro remata con el amor. ¡Ay! ¿No es lo mismo lo que habló ahorita? No. Es un amor sacrificial, como el que Dios mostró por nosotros. Ese amor también lo debemos demostrar unos con otros. Es que no me cae bien. ¿Y? Otra vez, los mismos tapones. Mire, todos mis años en la iglesia, ese es el tapón para no mostrar el amor. Es que no me cae bien. Es que es raro. Es que no le entiendo. Es que no sé qué. Y es que. Puro es que. ¿No te puedes sacrificar por alguien, hermano? Dime, ¿no te puedes sacrificar? Allí en Primera de Juan, vamos allá a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 21. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame al que le cae bien. Sacrifíquese por aquel que no es raro para usted. No, ¿verdad que no dice así? ¿Cómo dice, hermanos? También ame a su hermano. Porque si no ama a su hermano, ¿cómo puede amar al que no ha visto? ¿Usted ama a Dios? Ame a su hermano. Mire, aunque su hermano ande mal, hermano en Cristo, ámelo y exhórtelo. Porque este es otro tapón, hermanos. Ay, no, anda en pecado. Ay, no, ni lo toques, me va a llenar de inmundicia. No. ¿Qué hizo Cristo con los pecadores? Los acogió, ¿verdad que sí?
¿Los acogió para sobarles su pecado? No, para enseñarles esa libertad. Hermano, ¿cómo vas a mostrar ese amor? Hermanos, rápidamente en Colosenses 3:14. Rápido, 3:14. Colosenses 3:14 para terminar. Bueno, para tratar de terminar, hermanos, porque ya escucho a los niños allá medios alebrestados. Dice en el 14: vestido de todas estas cosas. No dice así. Y sobre todas estas cosas, hablando de todo lo que dice anteriormente, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, hermanos. Esa palabra vínculo es como un árbitro, ¿sí? Vínculo es como un árbitro. ¿Qué hace un árbitro en un partido? Modera, ¿verdad? El amor entre nosotros nos modera, hermanos. Sí, nos ayuda, hermanos, a mostrar ese amor, hermanos. Y es un vínculo perfecto. Sí, ese amor, la sangre, el sacrificio de Cristo, la salvación, nos une a usted y a mí. Y ese amor nos sigue uniendo a usted y a mí. Y nos ayuda entre nuestros problemas. Es al punto que quiero llegar para terminar. Ese amor, si usted tiene un problema con otro hermano, el amor es el mejor árbitro, ¿sí?, para conciliar el problema. ¿Por qué no muestras el amor? ¿Por qué nos quedamos en el orgullo? Nah, pues que venga él. A mí, yo no llevo prisa. Me da tristeza escuchar eso en cristianos, hijos de Dios. ¿Sí? Me da tristeza. Nah, pues qué, pues que me busque. Ese no es el amor que modera nuestras relaciones, hermanos. Nuestras relaciones tienen que estar basadas en el amor. Inviértele, hermano. Inviértele a todas estas características. Invierte en tu vida. Invierte completamente, hermanos. Y regresamos a Pedro para terminar. Y esto ya le toca al predicador de la semana que entra. Para terminar, dice en el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos ociosos y estériles espiritualmente. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, porque tú nos invitas a invertir en estas características. Ayúdanos a esforzarnos y a poder poner en práctica cada vez más en nuestra vida estas realidades que tenemos, en las que tenemos que invertir. Te pedimos, mi Dios, que obres en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.